Congresista Costa, tiene la interrupción. Muchas gracias, colega Lescano. Como el ministro va a tomar todavía algunas horas en responder las preguntas que ha hecho el colega y algunas de ellas van acompañadas de inexactitudes, yo quería hacer la interrupción para hacer una precisión. En el caso de Huánuco y las 150 menores violadas, el ministro ha dicho, y seguramente usted no lo escuchó porque estaba fuera, pero ha sido muy claro en señalar que en ese caso se ha identificado al suboficial responsable y está preso. Inmediatamente que se tomó conocimiento de ese hecho, el suboficial fue puesto en manos de la justicia y está preso, primero. Y segundo, en la Fiscalía de Huánuco hay 2 denuncias por 2 agraviadas por ese suboficial. Es absolutamente falso que existan 150 personas violadas por ese policía. Quería hacer esa aclaración para que no quedara en el ambiente que en efecto tenemos un policía responsable de 150 violaciones y que estaría encubierto por la Policía Nacional. Gracias, congresista Costa. Congresista Lescano. Sí, le doy a la congresista para ser democrático y la segunda interrupción. Congresista Karina Beteta, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Saludar al ministro. Gracias, colega congresista. Presidenta, voy a ser puntual y seguramente voy a aclarar más temas cuando tenga que hacer uso de la palabra. No es cierto lo que dice el colega Gino y lamento que se diga que solamente sean 2. No podemos aceptar ni uno ni nada, presidenta. No podemos fácilmente decir, fue una denuncia de 150 y solamente 2. Sí, efectivamente, hay 2, pero ¿por qué? Porque también ha señalado la fiscal a cargo que no está teniendo colaboración por parte de la policía. Y por ello sería importante que el ministro nos diga acá qué acciones se ha tomado al respecto. Se ha removido a todos esos policías que estaban conjuntamente con este sinvergüenza malnacido de este suboficial. De la misma manera decirle, presidenta, lamentar que el ministro no se haya tomado el afán antes de venir a responder a este pliego interrogatorio al Congreso de la República, lo que ha señalado él al decir que no era una información cierta porque son... Gracias, congresista Beteta. Congresista Lescano, continúa en el uso de la palabra. Sí, yo creo que el congresista Gino Costa está aprendiendo rápidamente las malas mañas. Porque dice, usted estaba afuera. O usted no tiene sangre en la cara porque usted está imputando de que yo estoy diciendo de que estoy dando datos falsos. Yo no he hablado, señor congresista, de las denuncias. O hay que ser valiente o hay que tener los pantalones bien puestos para hacer una simple denuncia. Que denuncie a un desgraciado que ha malogrado la vida a un niño. Bien fácil, pues, señor. Los procesos administrativos, estamos haciendo procesos judiciales. Ministro, a los comisarios le está usted abriendo procesos. Bueno, ¿cuándo terminarán? ¿Sabe Dios qué pasará? Y así se mejora. No, porque siguen trabajando. Yo no hablo de denuncias, yo hablo de acciones concretas que demuestren que el gobierno tiene un rostro humano. Esos niños, ¿quién los está reparando? ¿Quién los está asistiendo? ¿Quién los está asistiendo? ¿Sus asesoras que van a hacer campañas, que van a hacer cursillos? No creo. Sí, tiempo adicional, congresista Lescano. Por lo menos, ministro, de este acto de interpelación, llévese esa preocupación. Son niños que están siendo malogrados. Y no creo que sea una respuesta contundente y que resarza y que demuestre que se está tomando acciones concretas, es decir, estamos haciendo los procesos. El proceso no le hace nada al niño ni a sus familiares frente a un desgraciado. ¿Cuál es la indemnización? ¿Cuál es la asistencia? ¿Cuál es el apoyo? No hay nada. El Estado tiene responsabilidad porque ha conseguido el apoyo. Es el empleador de ese desgraciado. Y no toma, se pone de costado. Se pone de costado. Frente a los señores que alquilan los policías, entre comillas, se pone de costado. Entonces así nunca vamos a mejorar la seguridad ciudadana, señor ministro. Esperemos que usted tome las acciones correspondientes como es de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano.
Tiene el uso de la palabra el congresista Benicio Ríos Oxa, de Alianza para el Progreso, hasta por 6 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio de la Presidencia, saludar al señor ministro. En esta interpelación solo se está tocando temas de seguridad ciudadana a nivel urbano. Quizás sea por las preguntas, pero ¿cómo queda la seguridad ciudadana a nivel rural? Hemos estado hace poco en el BRAE, nos hemos reunido con nuestros hermanos de los comités de autodefensa, estamos siempre en reuniones con nuestros hermanos de rondas campesinas. Quisiera preguntar al señor ministro, ¿se ha hecho algo por estas organizaciones? ¿Acaso no es cierto que los comités de autodefensa han enfrentado al terrorismo en el BRAE? ¿Cuántos no han fallecido? Eso es siempre el reclamo que nos hacen nuestros hermanos en el BRAE. Asimismo, señor ministro, en la región del Cusco ha habido desapariciones de jóvenes, de señoritas. Es la segunda vez que voy a hablar en este pleno. El caso del joven Guillermo Urquizo Vera, estudiante de 23 años de edad, él desapareció en Cusco. Nosotros lo hemos remitido con el oficio número 249-17 con fecha 22 de mayo y no tenemos la respuesta. Se preguntará usted, señor ministro, por intermedio de la Presidencia, ¿cómo están esos padres de familia al no recibir una respuesta de nuestra autoridad desde su despacho? En el informe que nos has hecho, señor ministro, por intermedio de la Presidencia, hay indicadores que en algunas regiones está bajando y en algunos está subiendo, pero no hay del Cusco. Eso quisiéramos nosotros también saber, porque estoy seguro, señora Presidenta, en la región del Cusco se está incrementando la inseguridad, eso sea quizás por el turismo. Pero creo que tiene que tener el Estado una política. Es cierto, no solamente es responsabilidad de la policía y la sociedad civil. Es complejo este tema, señora Presidenta y señor ministro. En ese sentido, solicitaría, especialmente en el tema del Cusco, de los jóvenes y señoritas desaparecidos, que hay que tomar bastante interés porque se trata de personas humanas. Ya nos imaginamos cómo están sus padres de familia de estas señoritas y jóvenes que han desaparecido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ríos. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Cuando escucho las cifras que nos dice el ministro Basombrío, pregunto, ministro, ¿de qué país es el señor Basombrío? Porque las cifras que él da no se condicen en lo absoluto con lo que pasa en el país. Yo quisiera preguntar a nuestros ciudadanos, al ver tantas cifras esperanzadoras, tantas cifras rimbombantes, cuando la delincuencia, el asesinato campea en nuestras calles. Eso pasa cuando un gobierno escoge ministros simplemente porque la oposición que puedan hacer a un partido político busca ministros y asesores que solo alientan el odio entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional. Este gobierno ha demostrado hasta ahora que, por lo menos en este caso que estamos analizando, tiene a un ministro que es experto opinando, un ministro teórico, un ministro de escritorio, pero que en la práctica no lo acompaña en lo absoluto las cifras.
Están el día de hoy, Presidenta, con nosotros en las galerías familiares de policías de la región Piura. Y justamente referido al tema del Escuadrón de la Muerte. Creo que todos hemos escuchado, el país también, cuando el ministro salió a hacer caja de resonancia de los medios de comunicación, claro, en Cuarto Poder, manifestó de que son 99 miembros de este escuadrón de emergencia. Después dijo, son 9. Eso es irresponsable. En Piura actualmente existen 14 policías que fueron implicados en este caso, de los cuales 6 policías pertenecientes al SWAT están con prisión preventiva. Y si bien es cierto que el Poder Judicial es autónomo, pero el ministro debería ya dejar de adelantar opinión, y ya que ha abandonado a los policías que se enfrentaron a la delincuencia, por lo menos debe abstenerse de seguir hablando de escuadrones de emergencia, tal y cual lo ha hecho el día de hoy. El ministro debe responder por qué no se han asignado abogados para la defensa de esos policías que finalmente han dado la cara, han dado el pecho en operativos oficiales. Y acá tengo una nota de los familiares donde dicen que no es verdad que les haya puesto abogados a su disposición. Eso no es cierto. Quiero preguntar al señor ministro que si él acá en el Parlamento nos puede garantizar que estos 6 policías que están con orden de captura no les va a pasar nada si son capturados finalmente y van a un penal, entendiendo que ahí están los delincuentes contra quienes han luchado estos policías. También el señor ministro, cuando ingresó a su gestión, habló de unos patrulleros comprados con los pies. Habló del pirómano del Arcomar. Nos habló que conocían mejor que nadie por dentro a los señores del Movadef. ¿Qué tal soberbia, señor ministro, por su intermedio, presidenta? Acá lo que falta es una autocrítica. Acá lo que falta es dejar de maquillar las cifras en el INEI. Esas cifras que nos dan hoy día no son cifras reales. Se hace en base a un espacio muestral que no es real. Así que, presidenta, yo quiero el día de hoy invocar al ministro, invocar al premier, que hablen con la verdad, que mintiendo a la población no es la mejor manera de luchar contra la delincuencia. Tiempo adicional. ¿Qué cree que es lo que piensan los peruanos que son asaltados en el día a día? ¿Qué piensa de los familiares, de los deudos, de aquellos que son asesinados día a día en las calles? No basta, señor ministro, por su interior, presidenta, dorar la píldora, dar cifras inexistentes. Es la hora, creo, que este gobierno entienda perfectamente que tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Yo creo que este gobierno hasta ahora no entiende que ya va a ser un año que el pueblo los eligió, y los eligió para gobernar, y al presidente Pablo Kuczynski para liderar al país. Da pena ver este gobierno que cada uno se dispara por su lado. Sale. Para que termine, congresista. Sale la vicepresidenta y también congresista a llamar al diálogo. Sale el premier y dice al día siguiente, no hay nada de qué dialogar. ¿Y saben por qué? Porque no hay un presidente que lidere ni siquiera su Consejo de Ministros. Lamentamos de veras
la situación caótica en que vive el país, nosotros desde acá del Parlamento seguiremos haciendo y cumpliendo las funciones para las cuales el pueblo nos ha elegido. Y si el Ejecutivo cree o quiere que nos va a arrinconar diciendo que somos obstruccionistas, se equivocan. Nosotros vamos a seguir trabajando porque el pueblo nos ha elegido. Gracias, congresista Héctor Becerril. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Gracias, muchas gracias, señora presidenta. El saludo cordial al señor ministro del Interior y a su equipo que el día de hoy se encuentra aquí en el Congreso de la República. ¿Qué duda cabe, presidenta, que existe una crisis de seguridad en el país? Hoy en día el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, los marcas en su trajín, entre comillas, diario, está colocando en jaque al Estado y en zozobra a la población. De que existen esfuerzos que se están haciendo, indudablemente que sí. Pero esos esfuerzos también tienen que guardar un complemento con medidas que son necesarias que se tenga que realizar. Y estas medidas necesarias hay que complementar con retomar las calles. Si no retomamos las calles, sencilla y llanamente cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer queda en vano. Hoy en día tenemos un tránsito caótico, presidenta, caótico. Y el desplazamiento de los vehículos patrulleros para ir a una emergencia muchas veces no llegan o demoran por la problemática del tránsito. Entonces, presidenta, necesitamos medidas claras, precisas y concisas en el sentido que tenemos que modificar la matriz del patrullaje. Para eso tenemos que incorporar más motos al servicio, para poder enfrentar al crimen en todos los puntos críticos que ellos se encuentran. Y señora presidenta, este crimen que está hoy en día galopante va a sentir la presencia cuando nosotros tengamos un buen número de motocicletas con personal de civil para poder ir a los puntos críticos y sorprenderlos a estos criminales. Tal y conforme, señora presidenta, los marcas siguen a los ciudadanos para robarles, esta policía de civil en motos tendría que estar detrás para poder poner en jaque, respirarles en la nuca para poder capturarlos. Así como también requerimos motos con personal uniformado para el tema de la prevención, presidenta. Para el tema de la prevención, porque la moto es mucho más versátil para poder llegar a puntos donde hoy en día los patrulleros no llegan. Y en los patrulleros, señora presidenta, la importancia de ello es tenerlos en los puntos críticos de aproximación ciudadana, con la finalidad de que estos vehículos puedan ser referentes en los puntos donde existe el crimen y desde ahí se trasladen vía comunicación radial a efecto de poder tener la respuesta inmediata, que es lo que la ciudadanía requiere, señora presidenta. Veamos nosotros rápidamente los temas, cómo está el tema de lo que significa las encuestas que nos hace el Latino Barómetro. La violencia más dañina expresada en las calles, 59%. 57% el crimen organizado y... Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. Entonces, vemos que estamos por encima del 50% y que indudablemente se requiere, pues, señora presidenta, empezar rápidamente a cambiar la matriz del patrullaje y tomar otras acciones rápidas para poder controlar al crimen. Tenemos, señora presidenta, el problema
del narcotráfico. Estamos viendo, señora presidenta, que en el Putumayo, en la frontera con Colombia, tenemos 1.297 hectáreas de cultivos ilegales. Hace algunos años llegaba a 200, hoy están en 1.200. Tenemos la amenaza del post-FARC, que hay que estar atentos porque ya se ven colombianos en la frontera con el Perú, de las FARC, así como también en la frontera con Brasil. Eso hay que asumirlo, señora presidenta, y se requiere por su intermedio al señor ministro. Tiempo adicional, congresista. Gracias, señora presidenta. Acciones rápidas e inmediatas para poder controlar. Si nosotros dejamos al tema de las FARC, señora presidenta, vamos a tener serios problemas si es que no controlamos, si no ponemos en raya las cosas. Va a ser un problema muy grave para el país, donde los delitos, el crimen organizado, se va a sumar exponencialmente y va a ser una situación muy delicada para poder controlarlo. Señora presidenta, y para concluir, quisiera sencillamente, hay algunos aspectos que son importantes del fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional, señora presidenta, que es de suma importancia, devolverle la credibilidad a nuestra policía, que nuestra policía sienta de que se le está apoyando, que tiene un Estado que... Para que termine, congresista. Termino, señora presidenta. Si hay un Estado que le apoya, ahí se necesita, señora presidenta, un tema urgente, es con relación a las regiones y las macroregiones. Siempre la policía ha tenido un general en cada una de las regiones. Hoy en día hay un general en la macroregión y los coroneles que se quedan en las regiones, porque el general tiene que ir a visitar la otra macrorregión. Entonces, cuando la va a visitar, indudablemente, presidenta, el tiempo no le alcanza para poder estarlo. Pero ¿quiénes son los que comandan en las regiones? Los coroneles. ¿Y esos coroneles a quién comandan? A otros coroneles. Y estas instituciones se marcan, señora presidenta, por el grado, por la autoridad del grado. Entonces ahí tenemos problemas para la conducción de la institución en esos lugares. Termine, congresista. Y con ello, señora presidenta, vamos a tener respuestas importantes para poder frenar todo el tema del crimen en los diferentes lugares. Y el otro punto, señora presidenta, debemos crear unidades ejecutoras presupuestales en cada una de las regiones, señora presidenta. En algunas sí y en otras no. Entonces, ¿qué sucede? Hay lugares donde tienen que venir a Lima para poder pedir un repuesto, una llanta, o en su efecto a la unidad vecina para que le compre, porque así se ha organizado. Y esto le genera tropiezos en la parte administrativa que son de suma importancia. Señor, por su intermedio al señor ministro, hay una delicada función que cumplir. Y es importante tomar las cosas con bastante sapiencia y sobre todo hay que consultar. Tenemos nosotros en la policía, hay generales que están trabajando, así como... Gracias, congresista.